Vamos a retomar la charla de fertilizaciones frutales. Saludo nuevamente a todos los agricultores. Y en este momento vamos a hablar sobre la fertilización de nogal. Eh, para fertilizar los nogales, hay que conocer diversos aspectos. Primero, en qué estado fenológico está el huerto. Es decir, si están en brotación, floración, pero deben conocerlo. El estado nutricional del huerto, y eso se puede obtener a través de un análisis foliar, que debiesen hacerse todos los años. Si pueden, saber la fertilidad del suelo a través de un análisis químico y saber cuándo aplicar los fertilizantes. Respecto a la fenología, ustedes deben saber en qué estado fenológico están los nogales dependiendo de la variedad. La variedad SER brota anticipadamente en los meses de septiembre y Chandler en octubre. Ver cuándo es cada uno de los estados. Deben anotarlos principalmente los estados de brotación, floración y cuaja. Cuándo ocurre cada uno de estos estados, porque de eso dependerá el momento de realizar las aplicaciones de fertilizantes. ¿En qué estado fenológico? Hoy día, a la fecha de hoy, en marzo, la variedad SER se está cosechando. Pero deben saber cuándo ocurre la cuaja, el endurecimiento de la cáscara, cuando el llenado, la madurez fisiológica. Y esta imagen le van a ayudar bastante para que lo vean en terreno. Y cuando ocurre la curva de crecimiento. Para la variedad SER, el fruto crece desde aproximadamente el 25 de octubre hasta la primera semana de diciembre. Esa es la tasa de crecimiento máxima, donde no debe fallarle el agua ni la fertilización a las nueces, porque ustedes van a afectar directamente el calibre de la nuez. Y para el caso de la variedad Chandler, esto se corre aproximadamente unos 20 días, cuajando aproximadamente el 10 al 15 de noviembre y deteniéndose el crecimiento la tercera semana de septiembre. Pero deben conocer cada uno de estos estados para saber cuándo fertilizar. Y el análisis foliar, el ideal es que ustedes lo realicen porque es la forma correcta de saber qué fertilizantes o qué nutrientes les falta a la planta. Y esto debe tomarse entre el 5 de enero y el 20 de febrero, todos los años. Y en base a eso, uno va definiendo en qué estado está de nutrición el huerto, si está en una condición apta, deficitaria o en exceso. Y a eso le permite a uno corregir los estados fenológicos. Aquí estoy usando unos análisis foliar que hicimos aquí a algunos productores de nogales en la temporada 2019, donde generalmente la gran mayoría tenía deficiencia de nitrógeno, algunos con exceso de potasio, pero principalmente uno encuentra el nitrógeno deficitario. Y eso uno tiene que corregirlo. ¿Cuándo tiene que corregirlo? La primera época para corregir los fertilizantes deficitarios en el nogal es para la variedad SER a finales de febrero o la primera semana de marzo y para Chandler a finales de marzo. Pero debe de realizarse esta fertilización porque la fertilización de pre-cosecha es una de las fertilizaciones más importantes en el cultivo del nogal. Si ustedes no fertilizan en forma adecuada en esta fecha, ustedes están hipotecando la producción de la siguiente temporada. Por eso la importancia de fertilizar el huerto antes de la cosecha, porque esto va a permitir que estos nutrientes vayan a la reserva, a la madera, a las yemas, a las raíces y va a permitir que la brotación despierte con energía. Pero es importante fertilizar en esta época. Si ustedes no fertilizan antes de cosecha, ustedes están hipotecando la
futura producción de los nogales. ¿Cuánto aplicar? Va a depender de la edad de los huertos. Aquí podemos ver algunas dosis de aplicaciones de urea, fosfato monoamónico, nitrato de potasio y sulfato de zinc, de acuerdo a la edad del huerto. Estos son kilos por hectárea que ustedes los pueden dividir de acuerdo al número de plantas que tienen en su huerto. Y generalmente la fertilización está asociada a las curvas de crecimiento. La brotación parte en septiembre y también coincide con el principal pic de crecimiento de raíces, lo cual va a permitir absorber de forma óptima los fertilizantes que ustedes aplican, y la otra fertilización que se realiza en esta época, que es cuando está el segundo pic de crecimiento para lo que va a servir para la reserva de almacenamiento y permitir que brote con energía las plantas en primavera. Entonces, esta fertilización que ustedes hacen acá en marzo coincide con el segundo pic de crecimiento radicular. Entonces, la fertilización en el nogal se debe aplicar en 2 temporadas. Principalmente, la principal fecha de aplicación es la de precosecha, que es la que les decía yo y que se debe estar realizando ahora en estos meses. Si no lo hacen, van a perjudicar la producción futura de la próxima temporada de los nogales. Entonces se fertiliza a finales de febrero o en marzo, tanto para la variedad Ser como Chandler, y la otra fertilización comienza una vez que haya cuajado la nuez. Ese es el periodo donde ustedes deben comenzar a fertilizar los nogales, y para eso la importancia de ver cuándo ocurre ese estado. Ustedes observan que se ha generado la cuaja de la fertilización del cultivo del nogal y ustedes empiezan a fertilizar con urea, con amintec, con nitrato de potasio, con sulfato de potasio, con fosfato monoamónico, dependiendo del tipo de suelo. Si ustedes su huerto lo riegan por surco en forma tradicional, el fósforo debe aplicarse todo en invierno. Y ojalá esa aplicación de fósforo vaya acompañada con las aplicaciones de materia orgánica, con guano. Y el potasio, junto con la urea o el amintec, que es nitrógeno, deben aplicarse desde el momento en que cuaja la nuez, para lograr un mayor crecimiento de esas nueces que al final se van a traducir en un buen calibre. Entonces, ustedes empiezan a fertilizar en septiembre y finalizan en enero, que es el periodo vegetativo, y después la fertilización de precosecha se aplica en los meses de febrero y marzo. Ya sea tanto para Ser y Chandler. Las dosis van a depender de la edad del huerto. Aquí tenemos el ejemplo de un huerto de 15 años donde estas son las dosis de fertilizantes de urea, fosfato monoamónico, nitrato de potasio y sulfato de zinc deben ser aplicados de acuerdo al mes y la cantidad que está en gramos por planta. Y la importancia, yo le decía la importancia de fertilizar ahora, porque eso les va a permitir a ustedes que el nogal brote, emita el brote, alargue, genere la floración y la cuaja. Si ustedes no fertilizan ahora, todos estos procesos, desde la brotación hasta la cuaja, va a ser deficiente en la planta y va a generar que el nogal produzca menos nueces. Por eso la importancia de fertilizar ahora. Ustedes empiezan a fertilizar después cuando la nuez ya está cuajada, pero la fertilización que ustedes van a aplicar ahora en el mes de marzo, antes de la cosecha, sirve para la brotación y para la floración y cuaja. Por eso la importancia de fertilizar. Y también pueden hacer aplicaciones foliares de zinc en primavera o corregirlo ahora antes de la cosecha en el mes de febrero, porque el zinc es uno de los micronutrientes que siempre aparece deficitario en el cultivo del nogal. Y como les decía,
por eso la importancia de aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, porque las primeras demandas están en los meses de octubre, noviembre a diciembre, que son los meses donde se genera la mayor requerimiento, principalmente por el crecimiento de los frutos. Y ustedes también tienen que aprender a observar las deficiencias o lo que va generando el huerto. Estos son toxicidades por sales, cuando el agua que ustedes utilizan tiene muchos contenidos de sales, ya sea por cloro, por sodio. Aquí tenemos las toxicidades por cloruros, que últimamente acá en la región metropolitana han aumentado bastante, principalmente por la mala calidad del agua. Toxicidad por boro, hay algunos, por eso la importancia de hacer el análisis foliar y conocer el estado del huerto. Aquí hay unas toxicidades de manganeso que se generan principalmente en huertos nuevos. Huerto adulto es difícil ver toxicidades por manganeso. Y como les decía, las aplicaciones foliares van a principalmente estar abordadas en el caso de las aplicaciones de zinc posterior a las floraciones y que pueden apoyar a los diferentes ciclos de crecimiento del nogal.